Pro and Training, episodio 58. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de Pro and Training, y estamos aquí para hablar de conocimiento y cómo podemos ayudarlos a entrenar de una manera más específica. Hoy, episodio especial, vamos a hablar lo que es la podología deportiva. Vamos a hacer las presentaciones. ¿Qué tal? Bienvenida, Naomi. Gracias. Hola. Julia, responsable de Filmetric, ¿cómo estás? Buenas, muy bien. Bueno, ya desde ProAm tendríamos muchísimas ganas de hacer este podcast porque creo que es algo muy, muy importante. Vamos a explicar poco a poco qué es esto de la podología deportiva y cómo podemos ayudar a los atletas a prevenir o a aquel deportista que ya tenga alguna molestia, cómo poder tratar de ayudarlos con vuestros servicios. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar desde cero. Vamos a hablar... Naomi, ¿nos podría decir qué es la podología y qué diferencia tiene con la podología deportiva? Pensando en gente que ni siquiera sabe lo que es la podología. Bueno, para empezar, el podólogo es el especialista, sobre todo en pie y tobillo, solo que cuando toca deportiva también puede mirar un poco de rodilla y de caderas, etcétera, para ver cómo es que la biomecánica, cómo le está afectando desde el pie, porque al final el podólogo es el especialista del pie. Muy bien, y ahora cuéntame, ¿qué tipo de tratamiento o lesiones más habituales ves en la parte podológica? A nivel de podología, simplemente... Sí, luego abordaremos la parte deportiva, pero vamos por el ABC porque ya te digo que hay mucha gente que ni siquiera sabe a dónde acudir. Vale, normalmente yo lo diferencio así como en dos vertientes bastante más grandes. Una es la dermatológica y la otra las lesiones ya sean de tipo deportivo o no, debidas a cómo es el pie. A nivel dermatológico suelen ser pues uñas que se clavan, callitos, los que se denominan comúnmente los ojos de pollo. También, bueno, en pacientes diabéticos las úlceras también las puede tratar el podólogo. Y luego a nivel más de mecánico del pie, las fascitis creo que son las más habituales, sobrecargas también a nivel de musculatura, el tema de los juanetes, etcétera, también son habituales las consultas sobre ese tema. Muy bien, y ahora vamos a hablar más de podología deportiva, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la podología normal y la podología deportiva? Bueno, al final es podología igual, simplemente que está más enfocada, digamos, en el deportista y en prevenir o identificar qué es lo que le pasa al deportista a la hora de realizar el deporte y cómo se puede prevenir o cómo se puede tratar en el caso de que ya tenga la sintomatología en sí. Julia, algo que me gusta mucho de vosotros, que me parece interesante vuestra postura y vuestro análisis, porque mucha gente a veces que le nombras podología deportiva, piensan en plantillas, ¿no? Y mucha gente igual no las acepta o le tiene un rechazo muy grande, a lo mejor porque tuvo una mala experiencia o porque también tiene el concepto de no, si voy a ese sitio solo me quieren vender plantillas y yo no quiero tener dolor. Cuéntame tú, ¿cómo Fitmetric trabaja junto con Naomi en la parte de podología deportiva y cómo pueden... O sea, ¿cuál es vuestro enfoque con respecto a el tema de las plantillas? Vale, pues en este caso para mí es fundamental conocer cómo es el pie y conocer si tiene una buena estructura o no, ya bien sea a nivel muscular o estructura ósea. A partir de aquí de que el pie no tiene ningún problema o lo tenga es cuando determinamos cuál es la solución. Es verdad que muchas veces la plantilla ya nos ayuda a recolocar esa estructura del pie porque está dañada a nivel muscular o a nivel ósea, no es una estructura adecuada para que la biomecánica de la rodilla y de cadera sea la adecuada, y partimos de que es posible que esa recolocación, esa reestructuración del pie necesite una plantilla. Si este es el caso, ese sería el primer abordaje que haríamos para el tratamiento del deportista, en este caso, a partir de la podología deportiva. Que vemos que el pie no tiene ningún problema, no hay ningún problema de estructura, no hay ningún problema a nivel muscular del pie, entonces vemos a qué se debe esa lesión, que entonces generalmente es porque no hay una musculatura que trabaja adecuadamente a otros niveles articulares. Y por eso muchos de los problemas que tenemos en corredores son a nivel de rodilla y que pueden venir del pie o de cadera. Entonces, si viene del pie, lo podemos reestructurar,
a veces con la plantilla o a veces con un trabajo muscular muy exhaustivo, y otras veces es más de cadera, tronco, todo este tipo de trabajo muscular para que el deportista consiga reestructurar sus articulaciones, pero a través del trabajo muscular, que es donde también suele haber también algún aspecto de técnica que también se toca en este caso. Muy bien, y también una cosa que igual me pasé por alto, que empezamos a hablar de plantillas y demás, y no, vamos a definir, ¿qué es una plantilla? ¿Para qué sirve? Pensemos de gente que igual no sabe ni la existencia de un podólogo, pero ¿nos puedes explicar qué es una plantilla, por qué se utiliza, si hay diferentes tipos de plantillas por diferentes usos? La plantilla al final es un elemento externo que puede ser de diferentes materiales, cada podólogo al final funciona con el suyo. También va en función de las densidades, de la dureza, de la estabilidad, al final con lo que tú te sientas cómodo también trabajando, ¿eh? Entonces, es un elemento que va dentro del zapato, como he dicho, de diferentes materiales. Y claro, al final la plantilla siempre se pone por dos motivos, o bien porque hay una mala estructura de ese pie y hay que corregirlo entre comillas, porque en los adultos ya no podemos corregir nada. De manera que esa estructura, claro, si tú estás mal colocado, al final las otras estructuras también están sufriendo. Si tú recolocas, engañas al cuerpo para que esté en esa postura y las articulaciones están donde tienen que estar, están alineadas y por lo tanto podemos prevenir las lesiones futuras, ¿no? O desgastes articulares también. O después la plantilla se pone en el momento en el que hay una sintomatología asociada o no a ese tipo de estructura. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de las fascitis puede ser debida a una mala estructura del pie, pero también a una mala mecánica. Pues ayuda a esa sintomatología para reducir el dolor o la inflamación. A mí lo que me gusta de vosotros es esa interconexión que hay entre la podología y el análisis biomecánico, y que ustedes no ven la solución solo en la plantilla, sino que lo utilizan en un caso de extrema urgencia, en plan si es un pie recontrapatológico, pero ustedes siempre van como a buscar la causa del efecto y ahí valoran el análisis técnico, cómo está la parte muscular. ¿Nos podrías comentar cómo es el servicio que hacen aquí en Fitmetric? El servicio de Fitmetric es cuando ya pasamos de la podología al siguiente paso, que en este caso sería la biomecánica. Cuando eso no es el pie, es verdad que si es el pie hay dos soluciones en este caso. Si el pie tiene un problema, pues lo podemos solucionar con plantillas, pero la mayoría de las veces necesita un trabajo también de cambio de técnica, de refuerzo muscular en otras estructuras. Y esto también lo menciono porque si el pie no está bien colocado, es imposible que mi rodilla, mi cadera estén bien colocadas y que trabajen bien esa musculatura que necesito que se implique en el movimiento. Por eso a veces reestructuramos desde el pie. Si no es este el caso, pasamos directamente a la biomecánica, porque el dolor en esta persona existe, entonces hay que reconducirlo. Y en este caso el trabajo de la biomecánica consiste, son dos fases. Primero detectar cuál es exactamente el problema y después enseñarle al deportista a trabajarlo. Supongamos que viene de, por ejemplo, una mala estabilización pélvica, donde el glúteo medio y otras musculaturas que intervienen también en la pelvis, no solamente el glúteo medio, no trabajan adecuadamente y, por tanto, la mecánica de caderas, pelvis y tampoco ni rodilla ni tobillo van a trabajar adecuadamente. Esto se le enseña a través de unos ejercicios que a la vez comporta unos cambios en la técnica, porque no es solamente que no trabaje bien todas estas estructuras articulares, sino que la técnica que tiene tampoco le favorece a que trabaje bien. Entonces, a través de una serie de ejercicios reconducimos toda la función muscular y, aparte, esos pequeños cambios de técnica que necesita para que también su biomecánica en el momento de esa pisada sea correcta, que es donde normalmente se lesionan. Otra cosa también importante es preguntarles ¿cuándo ustedes recomiendan hacer una visita al podólogo? Y es una pregunta un poco tramposa, porque yo veo en el mundo del run o el mundo del triatlón y de la actividad física que la gente lo primero que hace dice, bueno, me voy a poner en forma. O se apunta a un gym o sale a correr, ¿no? Pensando que ese es el santo grial, que va a perder peso por correr, que se va a poner activo, pero nunca se le ocurre mirar con el calzado que va a correr, si es súper viejo, si es el adecuado para ese deporte, e incluso tampoco se plantea una revisión podológica para ponerse en marcha. Entonces, imaginémonos, vamos a plantear el escenario ideal. Alguien que se quiere poner en forma física, ahora viene el verano, quiero hacer algo de actividad física.
¿Cuándo sería adecuado ir al podólogo? Así, de manera preventiva, primero antes de hacer actividad física, ¿qué recomendarías? A ver, normalmente esto es como todo, como sanitaria voy a decir que mínimo una vez en tu vida tienes que ir al podólogo porque puedes, es lo que comentaba antes, puedes no tener ninguna molestia, pero eso no quiere decir que estés bien colocado y a la larga esto te puede provocar problemas. Entonces, si ya tienes intención, como comentabas, de ponerte a hacer deporte, pues una visita, aunque sea para saber, oye, pues estoy bien o no estoy bien colocado, o qué puedo hacer al respecto, o si tienes alguna cosa que, bueno, que quiero decir que nadie te ha mirado nunca al pie, pues no está de más venir como mínimo una vez. A mí me parece interesante porque yo creo que igual las consultas podológicas deportivas vienen cuando la lesión ya está, cuando está el dolor. Y arrastras la molestia, no sales nunca de ahí y lo último que miras son tus pies. Y me parece interesante el enfoque vuestro de decir, mira, vamos a hacer una visita de control, una revisión básica podológica en donde tú mires el pie y que nos hagas el checklist de, hey, tu pie es fantástico, cortas de las uñas, pero lo demás está tremendo. Entonces todo lo que vamos a construir en ese pie, en esa casa, en ese cuerpo, va a ser lo adecuado. ¿Vale? Y lo digo esto, comentarlo, porque la gente a veces cree, no, que si mandamos al podólogo, no, porque te va a poner plantillas, no. Acá simplemente se trata de mirar la salud del pie. Y ahí, aparte vos, yo te imagino de mirar o no, si es un pie patológico, que no cae toda la culpa en cómo está ese pie, sino las descompensaciones que aquí entras en juego tú. Porque, por ejemplo, yo vine aquí con vosotros y me encantó, hice la revisión, esta básica podológica, que me miraron todos los pies, me pusieron ahí y tal, y luego, después de ver cómo estaba mi pie, empezamos a hablar cuál era el calzado que ustedes me recomendaban, y luego pasar a la revisión biomecánica. Esa lectura me parece interesante. Julia, ¿tú cuándo recomendarías a una persona hacer una revisión podológica y cuál sería tu recomendación al respecto? A ver, yo creo que depende de la persona o del tipo de deportista con el que nos encontramos, va a tener como diferentes momentos en los que debería pasar. Pero, por ejemplo, para una persona que se inicia, para mí es fundamental que pudiese pasar por un análisis podológico deportivo. Pausa ahí. Esto es importantísimo porque solo lo decimos 3 o 4. O sea, esto hay que darle mucho valor. ¿Quieres hacer actividad física? ¿Quieres pasártelo bien? Primero, hazte una consulta podológica para ver cuál es el estado de salud de tu parte estructural del pie. Continúa. Exacto, y sobre todo eso, que sea si es un deportista en el que se va a iniciar en el running, porque realmente corremos con los pies. Entonces es fundamental saber cómo está la estructura de tu pie, porque si está debilitada o necesitas un calzado específico, lo necesitarás con ciertos conocimientos técnicos, por así decirlo, para que no te lesiones. Y aparte porque no solamente vemos el pie, sino que vemos más allá, sobre todo en personas que son deportistas, ¿no? Como en este caso en corredores. Valora también ese estilo de correr que tiene para, sobre todo, poder indicarle, por ejemplo, qué tipo de calzado tiene que utilizar, porque esto es fundamental. Nos viene mucha gente que no lleva el calzado adecuado y les decimos, mira, no puedes usar este calzado. Buah, si es que me las acabo de comprar, pero es que te va a ir mal. Entonces, esto es súper importante. Entonces, yo creo que hay un tema que creo que caemos normalmente los deportistas cuando nos iniciamos a un deporte sin el conocimiento, que es que vamos directamente a la tienda o incluso compramos por internet un calzado que nos gusta y eso, o porque hemos escuchado hablar de ese calzado. Y eso no quiere decir que porque esté de moda te vaya a ir a ti bien, porque todo el mundo lo está utilizando. Entonces, es un error en el que creo que cae muchísima gente. Y yo creo que para saber qué calzado necesitas, debes de tener la opinión de diferentes expertos. Claro, porque no solamente el podólogo, sino también tu entrenador, sobre tu técnica de carrera que te está viendo. Todo esto es súper importante. Mira, ahora has tocado un tema bastante importante que me parece bien traerlo aquí a debate. Por un lado está la gente que empieza a hacer actividad física de cero, no sabe ni que existe el podólogo, no va, y empieza a correr con zapatillas que no están diseñadas para correr, y él ni se lo plantea. Y ahí ya se empieza a hacer daño. Y luego tenemos otro que empieza de cero, pero ve que la gente se compra una zapatilla Nike con placa de carbono de 300 euros y quiere lo último de lo último, el mejor reloj, la mejor zapatilla. Igual es una zapatilla inestable, una zapatilla que está diseñada para ritmos rápidos y él necesita otra cosa. E incluso ese
calzado, a lo mejor la persona tenía un pie relativamente bien, pero el uso de un calzado inadecuado puede generar ahí la molestia. Entonces, vamos a empezar a hablar de recomendaciones que pueden hacer vosotras o qué criterio le podemos dar a la gente a la hora de seleccionar un calzado. ¿Qué creéis que características debe reunir? Empiezo con Naomi y luego contigo. Vale, así a grosso modo, porque decirle a un deportista tienes que usar esto u otro es un poco arriesgado porque cada persona es un mundo. Pausa. Lo ideal sería, pregunto, revisión básica, podológica, y en función de lo que veas tú, le dirás, o vamos con Nike, o vamos con Hoka o con Brooks porque tiene estas características, este tipo de drop. ¿Eso sería lo más sensato? Sí y no, o sea, está bien decirle, normalmente hablar mejor de características que tiene que tener el calzado más que No de marca. Muy bien. las marcas al final son marcas y tienen pues modelos diferentes o lo que sea. Si hay un modelo concreto que igual le va a ese deportista, perfecto, pero claro, lo que le vaya a esta persona no le va a ir a la otra. Entonces, normalmente das 4 pinceladas de lo que tendría que tener un calzado para ese tipo de pie o para su deporte o lo que sea, ¿no? Pero normalmente son características generales y a partir de ahí que las busque. ¿Y tú qué piensas a la hora de recomendar un calzado? ¿Qué características tiene que reunir o eso también es muy personal? Hay unas características básicas fundamentales que yo creo que se pueden aplicar prácticamente a todos los corredores y a partir de aquí ya puedes entrar en características más técnicas. Entonces, mira, tengo una zapatilla por aquí. Sí, tráela por favor, así nos explicas. Vale. Hay varias cositas, ¿no? Por ejemplo, la primera es que el contrafuerte sea resistente. Sobre todo para aquellas personas que pronan de medio pie, si el contrafuerte no es resistente, generalmente pues, va a flexar en esta parte. Y eso Pausa técnica. ¿Cómo una persona puede determinar que esta parte es fuerte? ¿Se lo dice el vendedor, él tiene que tocarlo? ¿Cómo se darán cuenta? Hombre, lo suyo es que tenga un poquito de idea, que ya haya escuchado que hay un contrafuerte de la zapatilla, que te tiene que coger bien el talón tobillo y que simplemente el hecho de palpar, si ves que flexa demasiado, obviamente hay contrafuertes que son simplemente una telita. Por tanto, o tienes un pie muy equilibrado, muy bien estructurado y una buena técnica que no te lleve a pronar o que no tengas un valgo exagerado que además te haga pronar el pie, todas estas cositas, va a hacer que no te sujete el talón y el tobillo. Por tanto, si quieres ir a lo seguro, un contrafuerte que sea resistente y que tú palpes y notes que es resistente, no una tela. Muy bien. ¿Alguna otra característica más? Sí, yo siempre apuesto por hormas anchas, porque el pie tiene que trabajar correctamente, los dedos tienen que trabajar bien. Entonces, mira, pues este es un modelo que básicamente puedes ver cómo están dibujados, entre comillas, los dedos, ¿no? Para que esa mecánica de los dedos trabaje bien y no lo llevemos comprimido, porque entonces va a haber funcionalidad de ciertos dedos que no va a ser la adecuada. Y aquí es muy importante ver a Naomi que nos encontramos muchos casos del primer radio, que tiene que tener una buena funcionalidad, si no, no podemos realizar bien ese impulso, no nos puede controlar esa pronación, ese valgo de rodilla que va encadenado. Entonces es súper importante la horma ancha y también aparte muy importante que en la zona del medio pie la horma no estreche demasiado porque nos encontramos aquí... Pausa, ahora te vas a cualquier zapatilla deportiva que hay un hueco gigante. Sí, aparte de ese hueco gigante tienes que ver un poquito más arriba qué es lo que está sujetando en el pie. Si no hay nada sujetando es muy probable que el pie prone un poquito más de lo que debería. ¿Qué pasa? Que aquí el problema viene como siempre en esas personas que no lo saben pero pronan un poquito o no tienen suficiente musculatura o no tienen suficiente fuerte la musculatura del puente y aquí es donde me lleva el pie a pronación. Consecuencia, me lleva también la rodilla a valgo y aquí es donde entramos en un problema biomecánico a la larga. Vale. Y luego, para ya los más experimentados, puede ser que haya diferentes tipos de calzados, en plan, si voy a rodar tranquilo, un calzado que me dé más estabilidad, amortiguación, o un calzado para, de más reactividad para series más rápidas. ¿Eso qué opinión tienes? Aquí entramos ya en tema más técnico. Aquí yo no me arriesgaría a decir una información específica. Aquí sí que tengo que ver al corredor, porque simplemente viendo cómo realiza la técnica puedes ver si hace más o menos fase excéntrica en esa fase de apoyo. Ya sabes que hay una fase excéntrica y luego una fase concéntrica en la misma fase de lo que es el apoyo. Y aquí sí que tienes que percibir cómo es esa técnica, porque aquí es donde va si puedes llevar un tipo de calzado más amortiguado, más reactivo, porque el propio deportista va a saber si se va a poder adaptar bien o no. ¿Sabes que es muy interesante esto que dices? Porque
A veces el atleta estas cosas no la tiene en cuenta y se compra por marca o porque tiene placa de carbono. Igual esa bamba, si te vendiera la técnica adecuada o estaría compensado, le podría sacar el rendimiento a ese calzado con el cual se ha confeccionado, pero si la técnica no es la adecuada y no pisa de la manera correcta, igual no le saca el provecho. Es una inversión muy grande en ese material técnico, igual de 300 euros, cuando podría, igual por su pie y por su técnica, otro que le va a sacar mucho más provecho y va a ahorrar costes. Bastante interesante. Vale, muy bien. Ahora voy a comentar algunas cosas que yo observo, a ver si me pueden ayudar. Ahora estamos en julio, viene la temporada de verano, vacaciones. Entonces, mis deportistas de estar todo el día con zapatillas se van a la playa, empiezan a usar chanclas, tal. Entonces, a mí lo que me preocupa es que cuando iniciamos la temporada en septiembre, muchos me vienen con fascitis plantar. Y no es que estuvieron acumulando 100 kilómetros a la semana, sino que estuvieron en la playa caminando. ¿Puede haber alguna relación entre estar en un calzado plano, no tener, no sé, determinados hábitos de salud del pie, ya no sea ejercicios, no sé si de activación muscular de la fascia plantar, de estiramiento, o esto le puede repercutir en su salud del pie este momento de verano? Claro, de hecho también pasa cuando haces el cambio de calzado de invierno a verano, también puede darse este tipo de problemas, porque claro, el pie no está acostumbrado, lleva 8 meses en ese tipo de calzado y después cambia y el calzado de verano es diferente al de invierno. Ya no hablemos, como comentabas, de que vas descalzo. Al final, si tienes un pie con mucho puente o al revés, un pie muy aplanado, tanto de una forma como de la otra, las estructuras del pie no están trabajando correctamente, partiendo de la base que no tengas un pie, o sea, que tengas un pie patológico. Entonces, ¿qué ocurre? Que estás sobresolicitando a esa musculatura, cosa que con el calzado no es que no lo hagas, pero siempre al ir más recogido y tener un poquito de suela, etcétera, algo ayuda seguro. Entonces, ese cambio es lo que a veces propicia este tipo de sintomatología. ¿Y qué podemos hacer para ayudarlo de manera preventiva? Que controlen más la exposición de calzado zapatilla y calzado de playa, o ¿qué podemos hacer? Normalmente no usar siempre el mismo zapato, que esto es muy habitual. Tengo 2 pares de zapatos y con eso ya voy bien. Como hemos dicho, ir al podólogo, porque si ya partimos de la base que la causa es una mala posición del pie, pues ya con eso y una plantilla solucionado. Luego, por ejemplo, si vas por la mañana a la playa y llevas chanclas, pues por la tarde, si no vas a estar en la playa, ponte un zapato un poquito más cerrado o que tenga más estabilidad para compensar un poco el exceso que le estás provocando al pie, ¿no? Muy bien. Y ahora quería hacer una pregunta más orientada, no sé si tiene algo que ver o no, le afecta en el pie de la mujer. Que a veces las mujeres por trabajo y tal usan un calzado con tacón o una inclinación hacia adelante. ¿Eso puede afectar luego a nivel mecánico cuando se ponen a correr? ¿O igual están todo el año con ese tipo de calzado y llega el verano y se quedan a 90 grados? ¿Hay más incidencia en mujeres o problemas así o no? Sí, porque claro, si tú vas todo el día en tacones porque tu trabajo, por ejemplo, lo demanda, es cierto que al final la musculatura, sobre todo de los gemelos, el sóleo, lo que es el tríceps sural, se suele acortar, porque claro, ya lo llevas, lo acortas llevando tacón. Entonces, cuando vayas a ponerte plano, la musculatura que está previamente corta la vas a sobresolicitar. Entonces puede haber problemas de sobrecargas o incluso tendinitis o cosas así, eso es algo típico. Otra pregunta. Imaginemos que una persona empieza a hacer actividad física. Imagino que la musculatura de su pie, de ser sedentario a correr, no está activo. ¿Recomendáis algunos ejercicios de fortalecimiento de la fascia plantar o de los músculos del tobillo o del pie para a la hora de empezar a hacer ejercicio, por ejemplo, carrera continua? ¿Te refieres, por ejemplo, a un calentamiento? Sí, o hay que activar esa musculatura de manera preventiva, porque nadie hace ejercicio para los pies, excepto que vengas de una fascitis y empieces ahí a hacer el ejercicio de coger una toalla.
Vale, sí, sí que es verdad que no introducimos muchos ejercicios de esto porque nos encontramos a diario y fíjate que corremos con los pies. O sea que, y es verdad que nadie trabaja los pies, ya no te digo en un calentamiento, es que lo que nos encontramos es que no son capaces de hacer disociación de movimientos. Por ejemplo, les pedimos que levante el primer dedo, ¿no? Y no son capaces, y mientras que dejas el resto en el suelo, y no son capaces, o hacer al revés ese movimiento. Entonces ya no es que no se trabaje el pie en calentamiento, es que no saben que no tienen toda la función muscular y de movimiento del pie. Entonces yo empiezo y parto de esto, de si no hay esa capacidad de trabajo del pie, hay que empezar a trabajarla con ejercicio en cualquier momento, no tiene que ser en un calentamiento, ¿eh? Me parece incluso muy potente la idea de empezar a enseñarles y a educarlos, porque creo que nadie piensa, voy a poner fuertes mis pies. O sea, ¿para qué? Es como que dice, no, si ahí eso aguanta, si ya camino, aguanta, pero es verdad que vemos falta de movilidad, a veces también tobillos bloqueados. O sea, hay un montón de musculatura, hay que tener en cuenta esa articulación que está bastante descuidada. ¿Y qué ejercicios nos recomendarías para hacer? Ahora imagínate, viene el verano, vamos a estar en la playa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos conviene? ¿Ganar movilidad, ganar en fuerza? ¿Qué podríamos hacer en la playa mientras estamos escuchando este podcast y ver cómo está nuestro tobillo o pie? Bueno, de verdad, yo creo que aquí deberíamos prestar más atención a nuestros pies, ya que los llevamos al aire en esos momentos, y realmente poder ver que a veces nos cuestan estos movimientos y empezar a trabajarlo. Tampoco es un trabajo súper difícil, es empezar a hacerlo y darte cuenta que falta esa movilidad. Entonces, mientras esos ratos que estás en la playa, por ejemplo, pues te fijas en tus pies y dices, jolín, voy a moverlos un poco, ¿no? Porque empiezas a hacer esos movimientos de, como te decía antes, levantar el primer dedo, dejar los demás. Y cuesta, ¿no? Pues en esos momentos puedes empezar a trabajar y ver cómo necesitas esa función que falta. Mira, me parece interesante sacar un challenge, un reto para este verano y podemos publicarlo en nuestro Instagram con 4 o 5 ejercicios de activación de la musculatura del pie, incluso que nos ayudaría a prevenir fascitis y traerlos en septiembre mucho más fortalecidos. Así que ya te los pediré y lo grabaremos. Otra pregunta random. ¿Hasta qué punto influye hidratar nuestro pie? Porque viene el verano y nos ponemos crema por todos lados, pero nuestro pie está más seco que... O sea, hay que hidratarlo. ¿Por qué? ¿Qué piensas al respecto? Hay que hidratarlo porque además son muy agradecidos cuando los hidratas, y hay que hidratarlos cada día, mínimo una vez al día. Esto no lo hace prácticamente nadie. Es curioso porque no lo sabemos, porque ahora estamos hablando de cosas súper importantes que no teníamos en cuenta. Y cuéntanos el por qué. ¿Por qué hay que ponerle crema al pie? ¿Por qué hay que hidratarlo? Bueno, en verano sobre todo, primero porque si llevas calzado abierto está a la intemperie el pie, entonces está en contacto con el entorno. Y después cuando vas a la piscina, a la playa, etcétera, lo llevas completamente al aire, o sea, vas descalzo. Entonces, una piel hidratada es una piel con elasticidad, y al tener elasticidad es más difícil que se hagan lesiones de tipo dermatológico, sobre todo, que no sean heridas, porque luego al estar en ambientes como la playa o la piscina, si se hacen heridas, aunque tú no te las veas, es más fácil que te infectes de otras cosas como los hongos o las verrugas, por ejemplo, así. Y una cosa que me pasa a mí, por ejemplo, no estoy acostumbrado a estar en chanclas, pero cuando viene agosto y estoy de vacaciones, estoy en chanclas, empiezo a sentir como los pies cansados, ¿no? Mi pie no está ahí como protegido. Y si no me hidrato los pies cada vez, me siento más cansado, como si hubiera caminado, no sé, 30.000 horas. Igual no caminé nada el día. ¿Y qué hago? Me empiezo a hidratar los pies un poco en el talón y tal. Y yo no sé si es por la crema o porque te lo micromasajeas, pero nada, 1 minuto. Y me da una sensación de alivio como si mis pies hubieran descansado y hubiera estado fantástico. Claro, es por la elasticidad que te comentaba. Al final la piel se mueve con el movimiento del pie. Contra más seca está, más le va a costar y más fricción va a haber entre las estructuras de la propia piel. Si está hidratada, ya sea incluso bebiendo agua, que también es importantísimo, no solo hay que hidratarla por fuera, al final esto repercute en eso, hay más elasticidad y por lo tanto hay más movimiento. Y esa sensación que tienes pues puede ser debido a eso, a la falta de hidratación. Otra pregunta que me quedó, cuando hablábamos del calzado, hablar del concepto del drop del calzado, que hay gente que igual es fanática del drop 0 y no sabe por qué y está de moda, y otros dicen, no, yo un drop 10, pero vamos a explicar qué es un drop, para qué sirve y si ustedes pueden dar alguna recomendación.
El drop, bueno, cojo otra vez. Sí, coge las zapatillas y lo mostramos a la gente. El drop es en milímetros la diferencia que hay entre la parte del talón y la parte delantera de la zapatilla. Entonces esa caída, esa inclinación es lo que se denomina el drop. Casi que prácticamente todos los calzados que utilizamos tienen algo de drop. Sí que es verdad que a nivel de podología siempre se recomienda algo de drop para que la musculatura posterior descanse un poquito, pero hay que ver también para aquellos que quieren llevar drop cero, calzado más minimalista, si pueden o no pueden llevarlo y de qué manera deben hacer la progresión. Pregunta, ¿el drop cero quiere decir? Quiere decir que es horizontal, respetando la forma del pie, pero es horizontal, es decir, hay la misma distancia desde el talón al suelo que desde la parte delantera de la zapatilla al suelo. ¿Eso sería como una chancla, drop cero, o no? Bueno, hay chanclas con drop, pero la chancla típica, esta normal plana, pues es drop cero. O el calzado este casual que utilizamos a diario, pues suele ser también drop cero. Eso es algo interesante, que en la consulta que vine con vosotros, por mi manera de tener el pie, me dijeron que ustedes me recomendaban que mi calzado casual tenga algo de drop por la morfología. Y yo era algo que solo lo relacionaba todo con lo del pie, con la parte deportiva, pero no estoy las 24 horas entrenando. Me muevo, tengo un montón de reuniones y hago muchas cosas con un calzado que no es el adecuado. Y esto me encantó también en vuestra visión, que no solo me miran cuando estoy en una hora en la pista, una hora corriendo, yo, ¿cuál es el cómputo global de tu vida? ¿Cómo es tu pie? ¿Y cuál era el calzado que me recomendaban para el día a día? Una pregunta, aquí a nivel de drop, ¿hay alguna recomendación a la hora de comprar una Bamba o primero, en función de lo que ustedes valoren, recomendarán el drop? Claro, aquí vamos a partir de cómo es esa morfología del pie y de su estructura muscular, no solamente del pie, sino también de las piernas, ¿no? Toda la musculatura que hay en las piernas. Si necesita drop, sí que se vamos a indicar, pero también aquí entra el juego de si necesita plantilla, tiene un drop. Entonces vamos a decirle unos mínimos o unas referencias donde se tiene que mover de drop, en función a la persona. Si sabes todo a lo que te referías. También analizamos por eso el calzado que utiliza no solamente para hacer deporte, sino también el que utiliza a diario, porque muchas veces las lesiones recurren en el deporte, pero nos está afectando también el otro calzado que estamos utilizando a diario. Por eso no solamente nos guiamos en temas de drop para el calzado deportivo, sino también para el uso diario. ¿Podríamos hablar también un poquito cuáles son las lesiones más comunes por no haber hecho una consulta podológica o por igual no tengo un pie funcional, un pie estructural bien y como desconocía, nunca fui un podólogo, nunca hice una zapatilla, me empieza a doler la rodilla o tengo una lesión. Y a lo mejor nunca, ni siquiera se me ocurre. Voy al problema que me duele y no me miro los pies. ¿Nos podés indicar cuáles son las lesiones más comunes? Sí, justo lo comentábamos antes con Julia. Las más comunes a nivel de pie son las fascitis, normalmente, que ya se dan de forma habitual, pero pues todavía más, ¿no? Porque está más sobresolicitado. Lesiones de la rodilla, sobre todo a nivel de desgastes y así. También de la cintilla, hemos dicho. Y bueno, luego también puede haber lumbalgias o algún problema de cadera o así. Pero las más habituales yo creo que son las rodillas. Vale, muy bien. ¿Y podríamos definir de una manera qué es una fascitis y luego cómo sería su tratamiento? Porque ahora, lamentablemente, hemos visto como que han aumentado de una manera un poco significativa y nos alarma. ¿Cómo definirían una fascitis plantar? A ver, la fascitis se pensaba que era como una inflamación, lo es en cierta manera, pero también es como un engrosamiento de la fascia, que es como un tendón muy potente, un músculo muy potente que pasa por la planta del pie y va hasta los dedos, desde el talón hasta los dedos. Entonces, cuando hay ese engrosamiento es cuando puede generar pues, esas bridas, contracturas, que es lo que luego provoca esta molestia. Muy bien. Bueno, pues para ir terminando, vamos a empezar a dar recomendaciones. Por un lado, vamos a grabar luego un challenge de ejercicios para hacer en la playa y fortalecer los pies, hidratarnos y demás. Pero por el otro lado vamos a hablar de cara ahora a nuestros programas, nuestros atletas y bueno, también para nuestra comunidad de seguidores. A partir de septiembre vamos a mandar
a los deportistas a que hagan esta revisión básica, ¿vale? De podología, para ver el estado de salud del pie. O sea, el ideal es que vengan, que encuentres unos pies perfectos, una palmadita, go. Ya he hecho mi primera revisión podológica de mi vida. Ese sería el escenario ideal, ¿correcto? Ahora, si vemos que ese pie no reúne las características adecuadas, ya ahí viene la recomendación de un análisis biomecánico, ¿es correcto? Vale, cuéntame cómo sería en el caso que derivemos a un análisis biomecánico, en qué consiste, qué parámetros vas a detectar y cómo eso podría ayudar al deportista. Claro, aquí yo creo que partimos también de si el deportista ya tiene o ha tenido alguna lesión recurrente, que ha salido pero tiene quizás ese miedo de volver a recaer. Entonces eso sí que sería más puro podología deportiva, porque estamos intentando prevenir una lesión que no salga a futuro. Entonces yo creo que no es solamente el pie, sino ver también cómo se mueve, cómo hace esa técnica de carrera, etcétera, no solamente el pie, ¿no? Y gente que va a iniciar una primera visita sin ningún tipo de antecedente lesional o simplemente por conocer su pie, aquí podría ser la podología pura y dura para por lo menos tener una primera idea, una primera información de cómo es su pie, qué tipo de calzado se le recomendaría. Sí que entra la parte podológica de valorar, por ejemplo, cómo es su técnica de carrera, pues para esa recomendación de calzado. Pero cuando hay una lesión recurrente, esos antecedentes, es como un poquito más extenso a ir a valorar más allá del pie para que no sea solamente valorar el pie, sino un cómputo de todos los factores que podamos medir. Y cuéntanos que, bueno, nuestra comunidad sabe que yo soy un fan de la tecnología. ¿Qué tipo de tecnologías utilizas? ¿Qué mides? ¿Cómo valoras a los deportistas con el análisis biomecánico que hacen? Vale, posteriormente a la podología deportiva, cuando ya tienen que pasar a la biomecánica deportiva, en el caso de que tengan que pasar, utilizamos esta tecnología que veis en el techo, que son cámaras, que lo que hacen es tener una visión 360 del cuerpo. Entonces podemos calcular todos los ángulos articulares, rango de movimiento, centro de gravedad, cómo se mueve, para poder estudiar perfectamente cómo esa técnica hace que nuestra biomecánica sea adecuada o no y en qué articulación no lo es. Entonces vamos luego a esa articulación y detectamos, según el movimiento, que en este caso sería como anómalo o incorrecto, qué musculatura tiene que reforzar. Y muchas veces nuestro pie sufre, pero igual es porque nuestros músculos están debilitados, descompensados, ¿no? De aquí sale una información muy importante que a mí es lo que me fascinó de vosotros, de que no es la solución la plantilla, ¿no? Ustedes van a la fuente de la causa, ¿no? Exacto. A veces es la plantilla y a veces parte de ese proceso es la plantilla y siempre va a haber un proceso de trabajo muscular, siempre. Hablamos de gente deportista, porque es verdad que gente sedentaria, pues a lo mejor ese dolor en la rodilla se le quita la plantilla y ya está. Tampoco a lo mejor a esa persona le puedes pedir hacer ejercicio, apuntarse al gym, hacer trabajo de fuerza, porque no lo va a hacer. Entonces buscan ese tipo de solución. Pero un deportista normalmente son complementarias ambas, tanto la plantilla como el trabajo muscular. Entonces, la plantilla es si hay que recolocar el pie, si no hay que recolocar el pie, es todo trabajo de fuerza. Y si hay que recolocar el pie, una parte es recolocar el pie con la plantilla y la otra parte es el trabajo de fuerza, que como he dicho antes, al ser aplicado al running, conllevará cambios en la técnica para que esa estructura muscular trabaje adecuadamente y las articulaciones puedan trabajar bien. Espectacular, espectacular hacer la consulta básica, vemos luego la derivación y luego la información práctica que se llevan de acá de ver si con el calzado que estoy entrenando es el adecuado o no, o si debería mejorarlo, o igual también es interesante, empiezo la temporada, me quiero comprar un calzado antes de gastar dinero, me fijo para saber si ese calzado es el que más me conviene, ¿vale? Pues Proamer, ya saben, a partir de septiembre vamos a pasar por Finmetric, revisión podológica deportiva, analizaremos acá el estado de salud de su pie, la calidad, lo que necesitan, si hay algún problema a nivel biomecánico, aquí tenemos a la experta Julia que lo revisará todo. Bueno, chicas, muchísimas gracias, esperemos que este sea el primero de muchos podcasts, porque en función también de los comentarios, las preguntas que vayan surgiendo con nuestros atletas, nuestros seguidores, iremos abordando, a lo mejor podemos ir abordando tratamiento por tratamiento, lesión por lesión, bueno, iremos generando más contenido y para mí lo más importante es divulgar.
es explicar el porqué de cada cosa, por qué es importante, qué es lo que pasa en el pie y bueno, hoy que sea el inicio de esta divulgación. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí el podcast de ProAn. Tenemos muchísimas novedades. Estén atentos que en breve sacaremos más episodios. Muchísimas gracias por estar por ahí. Recuerden, por favor, si quieren entrenar de una manera profesional, si quieren entrenar con calidad, descárguense la app de ProAn. En ella encontrarán todo el contenido digital para entrenar mejor. Muchísimas gracias.